Hoy vamos a continuar con el estudio sobre el libro de Jonás. Hoy es el cuarto estudio en el cuarto capítulo del libro de Jonás. Hoy finalizamos esta breve serie. Para mí fue una serie realmente apasionante porque me di cuenta, a pesar de conocer hace mucho tiempo el libro y la historia de Jonás, me doy cuenta que tiene muchas lecciones para la vida cristiana. Así que a mí mismo me hizo ver cosas muy útiles para edificar mi vida. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado en el estudio anterior, en el tercer estudio. Allí vimos algunas cosas. En primer lugar, que la gracia de Dios se anuncia antes del juicio. La gracia de Dios se anuncia antes del juicio. Dios no traiciona a nadie, no traiciona. Cada vez que anuncia un juicio, antes concede un tiempo de gracia para que los seres humanos recapaciten, para que se arrepientan y cambien de proceder. Por ejemplo, estamos muy próximos a los juicios que Dios va a desatar en el período de la gran tribulación. Pero este es un tiempo de gracia, donde el que quiera puede ser salvo si se arrepiente, confiesa a Dios sus pecados y recibe a Cristo en su corazón. En segundo lugar, hemos visto en el estudio anterior que el arrepentimiento detiene el juicio. El arrepentimiento detiene el juicio. Siempre que los seres humanos recapaciten y se arrepientan de sus pecados, eso evitará caer bajo el juicio de Dios. En tercer lugar, hemos visto que Dios premia la fe y el arrepentimiento. Dios premia la fe y el arrepentimiento. Poner la fe en el Señor Jesucristo y confesarle arrepentido todos los pecados hace que Dios otorgue su amoroso perdón y la salvación del alma, la salvación del juicio y condenación eterna. No importa cuán grande haya sido su pecado del ser humano, si se arrepiente, Él está dispuesto a perdonarlo, justificarlo y salvarlo. Ahora vamos a comenzar con el cuarto estudio, el último del libro de Jonás, en el capítulo 4 del libro que lleva su nombre. En él vamos a ver varias cosas. En primer lugar, el egoísmo y la falta de misericordia de Jonás. El egoísmo y la falta de misericordia de Jonás. En los versículos 1 al 3 del cuarto capítulo del libro de Jonás, yo estoy usando, les recuerdo a cada uno, la versión Dios habla hoy. Los versículos 1 al 3 dicen: a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enoja fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Cuesta creer que estas palabras salen de un profeta, de un misionero, de un creyente. Más me vale morir que seguir viviendo. ¡Qué terrible! Pero esto se debía al egoísmo y a la falta de misericordia de Jonás. Ya vamos a ver un poquito. En este aspecto vemos en primer lugar que a Jonás le cayó muy mal que Dios le haya perdonado a un pueblo malvado, porque era un pueblo malvado el pueblo de Nínive, porque se había arrepentido de sus pecados. Así algunas veces a mí también me dicen: pastor, ¿y Dios le hubiese perdonado a fulano, mengano? Dios le perdona a todo el que se arrepiente. Oh, pero vivió muy mal. No hay pecado tan grande que Dios no le pueda perdonar. Así que el que no recibe perdón es sencillamente porque no quiere. No se arrepiente, no le confiesa a Dios, no recibe a Cristo en su corazón. Y eso le pasaba a Jonás. Él tenía un odio prácticamente a la ciudad de Nínive porque era un pueblo muy malvado y había dañado mucho a su pueblo. En segundo lugar, vemos que eso fue también el pretexto que puso Jonás por no haber obedecido a Dios la primera vez que lo envió a Nínive a predicar el juicio de Dios.
Ese era el pretexto o la razón que él da. ¿Por qué no obedeció la primera vez que Dios lo envió a predicar el juicio de Dios a Nínive? Vemos en tercer lugar que Dios es tierno y compasivo. Y cuando un pueblo o un individuo, no importa quién sea, se arrepiente de sus pecados y los abandona, alcanza la misericordia de Dios. Qué linda noticia, ¿verdad? No hay pecado que no tenga perdón, pero con una condición: hay que arrepentirse. Remordimiento de conciencia no es arrepentimiento. Todos cuando procedemos mal nos remuerde la conciencia, pero eso debe llevarnos al arrepentimiento. ¿Qué diferencia hay? El remordimiento de conciencia es un dolor que me produce la conciencia porque actué, procedí mal. Pero el arrepentimiento es llegar al punto de decir: doy un giro, una media vuelta, cambio de mentalidad, y esto nunca más lo vuelvo a hacer con la ayuda de Dios. Esa persona está arrepentida. La que solamente tuvo remordimientos de conciencia, o incluso tal vez pensó que se arrepintió y a la semana está haciendo lo mismo, en realidad no se arrepintió. El arrepentido no vuelve a ser consciente y deliberadamente lo mismo. Ahí está. La Biblia dice: el que encubre sus pecados, el que los niega, los disimula o los oculta, no prosperará. Quedará esclavo del pecado y no podrá avanzar en la vida. Puede hacer muchas cosas, pero queda paralizado, esclavizado en la vida. Pero el que los confiesa arrepentido a Dios y se aparta del pecado, ahí está, apartarse del pecado, alcanzará la misericordia de Dios. Proverbios 28:3. Qué texto más lindo, más conmovedor, qué tierno, pero qué comprometedor a su vez. Uno tiene que reconocer, no tiene que ocultar, no tiene que disimular, uno tiene que declararlo abierta y específicamente ante Dios. Por ahí algunos dicen: Señor, tú ya sabes cuáles son mis pecados. No. Específico: Señor, aunque tú ya sabes, yo te lo voy a declarar clara y específicamente cuál es mi pecado. Y por eso yo te pido perdón. Esa es una confesión válida. Hay que ser honesto. Dios lo sabe todo, pero Él espera que nosotros reconozcamos en qué le hemos fallado. En cuarto lugar, vemos que el egoísmo y la falta de misericordia del ser humano lo puede llevar a la depresión y al deseo de morir. Reitero, el egoísmo y la falta de misericordia del ser humano lo puede llevar a la depresión y al deseo de morir. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo, le decía Jonás al Señor. Ahí tenemos una de las claves, cómo se origina la depresión. Ahora, ¿no les pasa también a algunos que por egoísmo y falta de misericordia caen en depresión y desean morir? Yo he hablado con muchos depresivos y me he dado cuenta que son muy egoístas. No piensan en los demás, piensan en sí mismos. Los demás, por decirlo, que se mueran. Basta que yo esté bien. Una de las raíces, las causas de la depresión es el gran egoísmo y la falta de misericordia. No les importan los demás, son ensimismados, piensan en sí mismos, viven para sí mismos. Entonces, quieren morir. No le importa que su familia lo necesita, no importa el impacto que va a dejar en sus amigos, sus familiares. Así que generalmente los depresivos son egoístas que piensan solo en sí mismos y no quieren seguir viviendo. Yo no sé si hay alguien por aquí que tiene alguna tendencia a la depresión, pero quizás esta noche está descubriendo, egoísmo, falta de misericordia. Son, no todos, pero las grandes áreas que pueden motivar a la depresión. En segundo lugar, siguiendo en el capítulo 4 del libro de Jonás, viene la pregunta y confrontación del Señor. La pregunta y confrontación del Señor a Jonás. En el versículo 4 leemos: pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Qué pregunta, ¿eh? ¿Te parece bien enojarte así? Hay preguntas retóricas que tienen la respuesta en sí misma. Una pregunta retórica es una que tiene en sí misma la respuesta implícitamente. Y esta es una de esas. ¿Te parece bien enojarte así? Bueno, la respuesta sería: no está bien que te enojes así. Se desprende que eso es lo lógico, pero Dios lo confrontó. Esto nos recuerda el incidente de Abel con el Señor.
La Biblia dice que un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Qué similitud con la pregunta que le hizo a Jonás. ¿Vale la pena enojarte? ¿Por qué estás tan enojado, Caín? Y le dice Dios: si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte, como un león rugiente. El pecado lo personaliza. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Yo noto un gran parecido a la confrontación que le hizo a Caín, que la confrontación que le hizo a Jonás. Esto está en Génesis 4, versículos 3 al 7. Aquí aprendemos también, siguiendo dentro de este punto, en tercer lugar, cuando Dios no satisface nuestras expectativas. Todos tenemos expectativas, ¿verdad? Esperamos algo, que el Señor nos dé esto o aquello, o que yo quería esto, quería de una manera y no salió como yo esperaba, ¿no es cierto? Y a veces son cosas muy fuertes. Cuando Dios nos satisface nuestras expectativas, ¿nos enojamos también nosotros con Él? Pensá un momentito, ¿te enojaste alguna vez con Dios? Hay que pensarlo, ¿eh? En algún momento a lo mejor te enojaste y tal vez le dijiste cosas al Señor, ¿eh? Él nos diría: ¿te parece bien enojarte así? ¿Te parece bien enojarte así por aquella vez que te enojaste conmigo? La Biblia dice: si se enojan, no pequen. El enojo que no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Efesios 4, 26, 27. Así que la persona enojada seguramente que le está abriendo las puertas al diablo. Y a veces nos enojamos con nuestros semejantes por alguna cosa o la otra, pero a veces podría ocurrir que estamos enojados con Dios. No nos damos cuenta, pero tal vez hay un resentimiento oculto. Y esta noche el Espíritu Santo dice: ¿te acordás que no salió como quisiste y protestaste y dijiste: Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo que yo te pedí? ¿Cómo? Me fallaste, me fracasaste. ¿Que existe? Existe esa posibilidad. En tercer lugar, dice, o vamos a ver, la malicia y el egoísmo de Jonás. La malicia y el egoísmo de Jonás. Parece un poco paradójico, contradictorio, un siervo de Dios, pero con malicia en su corazón y con mucho egoísmo. En el versículo 5, siempre en el capítulo 4 de Jonás, versículo 5 leemos: Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Todavía él tenía expectativa que Dios derrame fuego y azufre y él se frotaría las manos. Recibieron su merecido. Trato de tener empatía con Jonás y ponerme en su situación, pero que Dios nos libre. Nosotros tenemos que regocijarnos cuando un pecador se arrepiente, ¿no es cierto? Tal vez estaba rumbo al infierno, pero se le predicó, se le habló, recapacitó, le pidió perdón a Dios, se corrigió. Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y hay gozo de parte de Dios. Qué contradictorio sería que nosotros nos enojemos porque alguien se arrepintió. Y Jonás se enojó no con una persona, sino con todos los ninivitas, una ciudad grandísima. Así que allí Jonás dice que se enojó porque salió y acampó fuera de la ciudad, esperando a ver qué le iba a pasar a la ciudad después que él le predicó. Y acá vemos, en primer lugar, que a pesar de la confrontación del Señor, Jonás quedó enojado y esperaba que a Nínive le vaya mal. Qué notable, ¿no? Un profeta, un siervo de Dios, un misionero. La Biblia dice que se ve claramente
los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa. Entre otras cosas dice que mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Eso lo dice en Gálatas 5, 20, 21. Y habla de varias cositas que si en este momento nos pusiéramos la mano en el corazón, ¿no habrá algo de eso en mi vida? Ahí menciona odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismo, son envidiosos y otras cosas parecidas. Pero lo que Dios dice es cuidado, porque los que viven así no heredarán el reino de Dios. Así que nos está hablando muy en serio, ¿no es cierto? Alguien me puede decir, pero yo soy débil, me domina esta situación, pero Dios es grande y es poderoso y te puede ayudar y me puede ayudar. Pensé que ibas a decir, gloria a Dios, amén. No hay mal que se resista. Bueno, el refrán dice cuando la dicha es buena, pero con Jesucristo todos los males caen derrotados, hasta el diablo, ¿eh? Jesucristo es vencedor, es glorioso. Vemos también que lo que hemos reconocido, nuestros pecados y recibido a Cristo en nuestro corazón como Salvador y Señor, somos salvos. Pero de ahí en adelante debemos vivir santamente y en obediencia a Dios para entrar al cielo al morir. Es un gran embuste, un engaño satánico. Es salvo, para siempre salvo. Eso es un hereje que se llamaba Juan Calvino, de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y ahora hay muchas iglesias que creen esa herejía. La salvación es condicional. Si yo le sigo en fidelidad, si yo me mantengo fiel, si vivo santamente, sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Así que yo puedo haber recibido a Cristo, pero ahora estoy en pecado. No te vas a arrepentir. No, pero yo soy salvo. Absurdo, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hay mucha gente que lo cree. La Biblia dice, procuren vivir en paz con todos. Procuren vivir en paz con todos. Y a veces no es fácil. Y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Otra cita dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea cosa que nos extraviemos, que nos deslicemos, que nos apartemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, versículos 1 al 3. Vamos a ver el cuarto punto de este cuarto estudio. La misericordia de Dios y la intolerancia de Jonás. Qué contraste, ¿no? La misericordia de Dios y la intolerancia de Jonás. En los versículos 6 al 8 del cuarto capítulo del libro de Jonás leemos: Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este. Y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Qué escena, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Por una planta de ricino que le cubría. Estuve investigando un poquito, es una planta que tiene su origen en África, por ahí. Parece ser que de ahí se saca el aceite de ricino, que crece rápido y también por ahí aparece un gusanito y lo elimina. Acá vemos que Dios es tierno, compasivo y paciente. Dios es tierno, es compasivo y paciente. Dispuso que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Dios es tierno, Dios sabe lo que te pasa y Dios va a hacer algo para que tu situación cambie, para que te sientas bien.
Vemos también que Dios también permite las pruebas para que aprendamos a ser pacientes. Dios permite las pruebas para que aprendamos a ser pacientes. Por eso, al amanecer del día siguiente, dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía Jonás. Qué irrisorio, ¿no? Porque le daba el sol fuerte. Acá en el norte de Argentina, ¿qué tal si todos queremos morirnos porque hace 40, 42, 45 grados? No vale la pena, ¿no es cierto? Cualquiera podría ser buen cristiano cuando las cosas van bien. Cuando hay buena salud, cuando hay dinero, cuando la familia está unida, cuando todo marcha sobre rieles, cualquiera puede ser cristiano. Pero ante las pruebas y dificultades se ve realmente si somos fieles, si somos maduros, si somos tolerantes y perseverantes. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. ¿Estamos perseverando, hermano? Pero no por un tiempo, hasta el fin, hasta que nos vayamos a estar con Él. Vemos en el quinto punto, la confrontación de Dios por el egoísmo de Jonás. La confrontación de Dios por el egoísmo de Jonás. Dios también nos confrontó o nos confronta esta noche, o nos va a confrontar en algún momento. Querramos o no. Pero Dios no hace la vista gorda, como decimos. Dios nos va a hablar directamente, sin rodeos. Ante la intolerancia de Jonás, el Señor lo confrontó. En los versículos 9 al 11 leemos: pero Dios le contestó: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Qué cómico, ¿no? El versículo 10. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Hoy por hoy, reflexionando, si vos matás un animal, capaz que te meten preso, ¿no es cierto? O si sacás una planta de la vereda, ya viene ya la municipalidad a multarte. Pero si matás un perro por ahí, capaz que te llevan preso. Pero matás una persona, bueno, te vas una semana y después te largan. Hay algún abogado defensor que le encuentra la vuelta. Fue un ataque de ira, él no le quiso matar, pero le mató. Estoy diciendo así, ya exagerando un poco, porque así es. Hoy los inocentes están encerrados entre rejas y los asesinos andan sueltos. Está corrompida la justicia, está corrompida. Tiene que haber cambio de las leyes. Y acá vemos en primer lugar que el enojo de Jonás lo llevó a ser irreverente con el Señor, irrespetuoso. Cuando Dios le preguntó: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Jonás le respondió: claro que me parece bien, estoy que me muero de rabia. Pero decirle eso a Dios, al Señor, hay que ser bastante atrevido, ¿no es cierto? Bueno, tal vez alguno se haya animado en la vida. Jonás se animó, siendo un siervo de Dios. Santiago dice en su carta: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Qué tremendo, ¿no? A veces somos rápidos para hablar y enojarnos. No, el hombre enojado no hace lo que Dios quiere. Por eso yo siempre aconsejo: si estás alterado, enojado, no tomes ninguna decisión, porque después te vas a arrepentir. Las decisiones hay que tomarlas en calma, cuando uno no está bajo presión. Vemos también que Jonás le tuvo compasión a una planta en vez de tenerla para los ninivitas. Por eso el Señor lo confronta diciendo:
tú no sembraste la mata de ricino ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Esto nos recuerda la actitud que tuvo Jesús al ver las multitudes. Dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9, 36. Qué compasivo sea el Señor. Qué pena, qué lástima que a veces no aprovechamos la compasión del Señor. Podemos hasta enojarnos, rebelarnos, pero Dios es compasivo. Pero cuidado, no por eso debemos abusar de la bondad, de la misericordia y la paciencia de Dios. Porque se digo, bueno, voy a vivir a mi manera. Total, alguna vez Dios me va a perdonar todo. No, cuidado, cuidado. Dios también es un Dios de ira. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Cuidado. El Señor sigue teniendo compasión de los que sufren, de los que están alejados de Dios, y hasta llora por la indiferencia de muchas de esas personas. ¿Será que está llorando por alguno de nosotros esta noche? Aquellos que se alejan, aquellos que no le siguen. La Biblia dice que cuando llegó Jesús cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró sobre ella. Lloró, diciendo, si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo, porque ellos eran muy engreídos, muy caprichosos, no querían, por eso no podían ver, no es que Dios les cegó, el diablo tal vez les cegó la vista. Pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados. Y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Qué palabra, ¿no? Profética. Lucas 19, 41 al 43. ¿Sucedió esto? Sí. En el año 70, el general Tito invadió Jerusalén, prendió incendio por aquí y por allá, y el oro del templo se derritió y se ganó entre las piedras, y los soldados extranjeros tuvieron que sacar piedra por piedra para sacar el oro que se había ganado entre las piedras. Se cumplió literalmente en el año 70 de la era cristiana. Bien, tenemos que concluir. Una pregunta, ¿has conocido a personas muy malas que crees que no merecen otra oportunidad? Tal vez conociste. Jonás pensó así y no obedeció a Dios cuando le envió a profetizar la destrucción de Nínive. Un gran viento obedeció a Dios azotando el barco donde iba Jonás. Una gran tormenta levantó grandes olas que casi hicieron naufragar a todos los tripulantes. Un gran pez obedeció a Dios llegando justo a tiempo para tragarse a Jonás sin matarlo. Todo estaba guiado por Dios. Una planta hizo un gran trabajo creciendo para hacerle sombra a Jonás. Un gusano obedeció comiéndose la planta al día siguiente. Dios lo mandó al gusano a comer la planta. El único que no obedeció a Dios fue Jonás. Las actitudes de este profeta no debemos imitar para nada. Desobediencia, porque no quería predicar a Nínive que Dios la destruiría si no se arrepentían. Desobediencia era una de las cualidades negativas de Jonás. Otra era insensibilidad, porque allí había muchos niños inocentes y a él no le importaba. Porque cuando todos luchaban por sobrevivir en la embarcación, él estaba durmiendo. Que cada uno se arregle por su cuenta. Egoísmo era otra actitud mala de Jonás, porque solo le importó que había mucho sol cuando el gusano se comió la planta que le hacía sombra. Si no dijera la Biblia, todas estas cosas nos parecían un cuento de fantasía. Finalmente, cuando Jonás fue a predicar a Nínive y la gente se arrepintió, él se enojó porque Dios fue compasivo y no destruyó a esas personas, aunque se habían arrepentido verdaderamente. La obediencia produce bendiciones aunque nos cueste. Repito, la obediencia
trae bendición aunque nos cueste. Y es mejor obedecer a tiempo y no sufrir las consecuencias. Jonás no obedeció a tiempo y tuvo que pasar por una disciplina, ser tragado por un pez. Así que la bondad de Dios fue tan grande que hasta usó el error de Jonás de huir para que todos los del barco conocieran y creyeran en Dios. Qué notable. No diga, bueno, entonces me voy a equivocar, así Dios va a usar mi error. No, que Dios nos libre. Pero Dios saca provecho de las cosas increíbles. Del error de Jonás hizo que los del barco lo conocieran a Dios. ¡Qué grande es Dios! Amén. Dios es misericordioso. Recordemos estas lecciones y obedezcamos siempre a Dios, evangelizando a todos. Que se nos quede grabado en la mente y que digamos, a partir de hoy, yo voy a anunciar, no a los ninivitas, sino a mis compañeros, a mis amigos, a todos los que encuentren mi camino. Que Dios nos ayude. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Señor nos está hablando.